Guido, ¿cómo analizamos estos 6 meses del manejo económico en manos del presidente Luis Arce Catacora, que anteriormente fue uno de los ministros que perduró más en el gobierno de Evo Morales al frente de la economía del país? Guido, te estamos escuchando. Bueno, primero quiero felicitarte, Nico, por este emprendimiento que lo has llamado en otro formato. Y es justamente ese espíritu emprendedor el que hace posible que una economía, que un país pueda crecer y pueda dar un nivel de vida bueno a sus habitantes. Tal vez la pregunta es la siguiente. Deberíamos preguntarnos qué es economía y qué genera la riqueza para los habitantes de un país. Y si tratamos de responder esta pregunta, va a ser relativamente fácil entender que la riqueza se genera en la producción y la producción la generan las empresas. En otras palabras, si nosotros estamos en la capacidad de analizar cuál es el comportamiento de las empresas en los últimos años, podemos de alguna manera verificar o tener información o una idea por lo menos si una economía está creciendo o una economía está decreciendo. ¿Quiénes producen? Producen las empresas. ¿Quiénes consumen? Consumen los individuos, consumen la población. ¿Qué puede consumir la población? La población puede consumir lo que las empresas producen. Y ese es un elemento, diría, importante y está muy relacionado con lo que utilizamos los economistas todo el tiempo para medir la actividad económica y este indicador que mide la actividad económica es el Producto Interno Bruto. Definiendo qué es el Producto Interno Bruto, pues el Producto Interno Bruto es el valor de la producción de los bienes y servicios finales que se producen dentro de una economía en un periodo de tiempo. Y lamentablemente lo que hemos podido observar recogiendo datos de las propias empresas en Bolivia es que las empresas, en vez de producir y vender más, las empresas en los últimos años han producido y han vendido menos. El caso más dramático es el de la empresa más importante que tenemos en Bolivia y es el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que de tener un nivel de ventas de más o menos 6.000 millones de dólares y utilidades cercanas a los 1.000 millones de dólares el año 2014, ahora las ventas están apenas rozando los 2.000 millones y las utilidades creo que no superan los 60 millones de dólares al año. En términos de rentabilidad, la rentabilidad de la empresa más importante, y es una empresa estatal, es prácticamente de cero. Y si así analizamos el comportamiento de las empresas, no solo del Estado, sino también del sector privado, vemos que la economía, por el lado de la oferta, ha decrecido. Lo que sí me cuesta entender es cómo podemos proyectar crecimiento económico y un mayor nivel de actividad si las empresas, en vez de producir más, producen menos. Estoy conversando con Guido Grapra, director, gerente director de la revista Nueva Economía. Guido, hacer un análisis económico en esta coyuntura indudablemente es también hablar de la pandemia del coronavirus, porque hacer un análisis suelto de la economía indudablemente nos va a llevar a otros conceptos. ¿Cómo analizamos esto, lo que es hoy en día en el país y en el mundo? Coronavirus versus economía. Bueno, diría yo que el virus ha explotado a todo el mundo y ha afectado a todas las empresas, pero hay algunos países que han tomado medidas más adecuadas, tanto desde el punto de vista de la bioseguridad, de la salud pública, como también desde el punto de vista de la economía
y de la microeconomía. Lamentablemente, nuestro país ha tomado medidas extremas que han afectado de manera fundamental y dramática a la mayoría de las microempresas y pequeñas empresas. De hecho, muchas microempresas y pequeñas empresas del sector de servicios, del sector de la gastronomía, del sector del hospedaje, han tenido que cerrar puertas y esto ha tenido un efecto sobre la economía, no solamente de la macro, sino de la micro y sobre las familias, que es lo más grave. Ahora, yo creo que el gobierno actual no está haciendo absolutamente nada para poder activar el aparato productivo por el lado de la microeconomía. No se está dando facilidades a las empresas para bajar la carga tributaria, la carga laboral, no se está flexibilizando el mercado del trabajo, es más, se lo está haciendo más estricto. Y la pregunta es, ¿cómo las empresas van a poder sobrevivir si la demanda ha caído y por otro lado tienen que seguir enfrentando y solventando gastos fijos que son realmente lapidarios? Las empresas y ser empresario en Bolivia es realmente muy difícil y yo no entiendo cómo una economía y un país puede crecer si no se cuida lo más importante que tiene un país y que son sus empresas, porque son las empresas las que generan riqueza, las que generan producción y las que generan empleo. Guido, ahora con todos estos problemas que enfrenta no solo el país, sino el mundo entero, pero hay algunos países que todavía van a crecer, como en el caso del nuestro, es lo que se ha dicho y han dicho también los organismos internacionales, que este año el crecimiento de Bolivia estaría por encima del 4,5%, un estándar de crecimiento que lo hemos manejado en los últimos años. Vale decir que la pandemia parece que no habría desportillado el manejo económico en el país. ¿Qué dices? Bueno, lo que pasa es que hay muchos trucos para poder vender cifras y está claro que los políticos, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, se basan en estos trucos para vender coyunturas que en realidad no son ciertas. Si bien el producto va a crecer, pero va a crecer respecto al año pasado, que ha sido un año donde la economía ha decrecido y ha caído en más del 11%. Es decir, el parámetro para medir el crecimiento es un parámetro piso. No estamos viendo el crecimiento de la economía comparando con un promedio de los últimos 5 años. Estamos midiendo y publicitando el crecimiento de la economía respecto al año 2020. Y el año 2020, por ejemplo, hay empresas que de vender 100 han pasado a vender 10. Y si medimos el crecimiento del 2021 de una empresa que pasa de vender 100 a vender 10 y ahora está vendiendo 12, entonces podemos decir que la empresa ha crecido en 20%. Pero en realidad, si comparamos con el promedio, en el promedio vendía 100 y ahora está vendiendo 12. Entonces, digo yo, hay que tener muchísimo cuidado con la información y las cifras que se lanzan a nivel de los medios, porque muchas están disfrazadas. Guido, ahora en ese análisis que tú haces del tema de los hidrocarburos como ejemplo de cómo están los hidrocarburos en el país y de aquí en el futuro seguramente, producto de varios factores, por nuestros pozos agotados, la falta de mercado, precios diferentes a las que hemos estado vendiendo. El resto de las industrias, ¿cómo están? ¿Qué análisis se hace sobre las industrias en el país, producto de los efectos de la pandemia, querido Guido? Bueno, el efecto es diferenciado. El sector más afectado ha sido el sector de servicios, es decir, todas aquellas empresas dedicadas al turismo, a la gastronomía,
etcétera, han sido muy afectadas. En el caso de las empresas estatales, por ejemplo, BOA ha sido una de las empresas más afectadas por la pandemia. De hecho, era una empresa mal administrada, pero ahora los indicadores de rentabilidad son muy negativos. El caso de la banca, por ejemplo, también es un caso interesante de analizar. La banca sigue teniendo ratios positivos en términos de rentabilidad, pero de tener una rentabilidad promedio, estamos hablando de los 14 bancos más grandes e importantes en nuestro país, de tener un ratio promedio de 12% de rentabilidad sobre el capital, ahora van a tener un ratio promedio del 6%. Es decir, esta crisis ha afectado de manera transversal a la mayoría de las empresas y de los sectores de nuestro país. Ahora sí ha habido una recuperación y y el año 2021 no es lo mismo que el año 2020. El año 2020 no había vacunas, el año 2021 hay vacunas, es decir, hay una esperanza para recuperar la actividad económica a nivel mundial. El año 2020 estaba Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos con una posición realmente agresiva frente a China. Ahora está Biden y es un presidente mucho más conciliador. Es decir, el conflicto mundial a nivel comercial está de alguna manera menos problemático y eso está afectando de manera positiva el crecimiento de los precios de las materias primas. Esto quiere decir que va a haber una recuperación y es una recuperación que está siendo explicada porque hay vacuna y porque ha habido un cambio de gobierno de la economía más poderosa del mundo y las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos ya están empezando a mejorar, aunque todavía hay problemas. Y bueno, esto va a beneficiar a todos los países que dependen de sus materias primas. Ahora, hablando de materias primas, querido Guido, el país tampoco está al margen del petróleo, digamos, aunque el petróleo se ha ido recuperando también en cuanto a sus precios, esa es una buena noticia. En el tema de los minerales también hay buenas noticias, por ejemplo, el estaño, hoy se cotiza la libra fina de estaño en $15, imagínate, un precio altísimo, un precio de lujo, $15 con 15 centavos la libra fina de estaño. El zinc está por encima del dólar, $1.35. La plata está la onza Troy de plata está en $27 con 41 centavos. Entre tanto, el oro está en 1.833 la onza Troy de oro. Imagínate los precios de los minerales, de las materias primas en cuanto a la minería, están pero con precios expectantes. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una buena noticia para Bolivia y para países que dan provisión no solamente de minerales, sino también de alimentos a los países más grandes y que más consumen, como Argentina, por ejemplo, que seguramente va a empezar a exportar mayor cantidad de granos, tanto en volumen como en precio. Está claro que esto va a mejorar algunos déficits que teníamos en balanza de pagos, por ejemplo, el déficit en la balanza comercial de bienes va a mejorar, probablemente de alguna manera se aminore la caída de las reservas internacionales netas, aunque desde mi punto de vista no se están tomando las medidas urgentes y necesarias para llevar a la economía boliviana al equilibrio fiscal y al equilibrio en las cuentas de balanza de pagos.
Y este es un pecado muy grande de parte de los economistas que están manejando el país, porque es como mantener a un enfermo empeorando a propósito, sabiendo que algún momento va a morir. Y no se están tomando medidas para bajar el déficit fiscal. Es más, se están tomando medidas que no están destinadas a bajar el déficit fiscal, sino probablemente aumentarlo. La inversión pública no está siendo afectada por la crisis y todos sabemos que una parte importante de la inversión pública no genera la rentabilidad esperada para el futuro. Pensamos que la deuda nos va a salvar en la coyuntura, y esto es como decir a una familia que tiene menos ingresos que se endeude para seguir teniendo el mismo nivel de vida de antes. Eso es contradictorio. Y por otro lado, Bolivia no da una buena imagen a la inversión extranjera. Los impuestos que se han creado, el impuesto a la riqueza, el hecho de no poder solucionar los conflictos con árbitros internacionales, el impuesto que se pretendía poner a las comunicaciones. Es decir, son medidas que no están orientadas a atraer inversión extranjera directa, sino a huirla, ¿no? Es decir, nadie quiere invertir en Bolivia porque es un país sin seguridad jurídica, y deberíamos pensar seriamente en mejorar las condiciones para que vengan inversores extranjeros a invertir en nuestro país. Eso mejoraría la producción, el crecimiento, pero también mejoraría el nivel de reservas internacionales netas. Ahora estamos en la audiencia de muchísima gente que nos está escuchando y nos está viendo, Guido. ¿Cuál es el sostén de la economía en el país? ¿La empresa privada o la empresa estatal? Bueno, lo que pasa, y aquí quiero ser bien claro, es si se destroza el sector privado, va a suceder algo parecido a lo que ha sucedido en Venezuela. Venezuela es el ejemplo más claro de las consecuencias de aplicar políticas agresivas, criminales, tal vez contra la iniciativa privada. ¿Y qué sucede ahora en Venezuela? En Venezuela los habitantes no pueden comprar ni siquiera huevo, leche, no encuentran pañales para los bebés, no existen medicamentos, no existe absolutamente nada, y nosotros somos testigos de miles de jóvenes que están en nuestras calles, aquí en la esquina de nuestras casas, pidiendo limosnas con sus hijos cargados y trabajando, porque los niños venezolanos están trabajando en edades de menos de un año para poder lograr limosnas. Esas son las consecuencias de destrozar la iniciativa privada, la creatividad de las personas. Repito, hay un concepto erróneo de no sé, de la gente que piensa que el empresario, el emprendedor, se apropia de la plusvalía del trabajador. Y si ese es el concepto, entonces piensan que se debería expropiar a los expropiadores, y esto todavía sigue vigente en el pensamiento de muchos economistas y políticos ya desde 1860, cuando Marx sacó el libro El Capital. Pero en realidad la verdadera realidad, la realidad verdadera, como quieran, es diferente. Pensemos en Zoom, por ejemplo. Zoom es una empresa que no existía el año 2011. Han pasado, ¿cuánto? Menos de 10 años. Y Zoom es una empresa que tiene un nivel de ventas que es hasta 10 veces más grande que el de Bolivia.
Y está claro que los empleados que trabajan en Zoom, que es una herramienta tecnológica que la usamos todos, paga salarios buenísimos a sus trabajadores. Entonces, la pregunta es, ¿quién genera valor? ¿El trabajador o el emprendedor o el empresario? Por eso, Nico, yo realmente me alegro y te felicito que hayas iniciado en otro formato, porque de esta manera estás ayudando a la gente a tener más información, estás tal vez resolviendo, satisfaciendo necesidades, pero también estás seguramente empleando gente para que pueda desarrollar y lograr este espacio informativo que lo ve mucha gente. Así que esa sería la explicación. Y la pregunta viene de responder, ¿quién genera valor para una economía? Ahora muchos apuestan a que las empresas todavía se estaticen, ¿no? Y cuando apuestan a una estatización, yo veo que la gente parece que no ve la realidad, porque cuando el gobierno de Evo Morales Ayma se ha empeñado en nacionalizar, en estatizar algunas empresas, esas empresas indudablemente no han resultado ser empresas rentables para el Estado, sino más bien una gran preocupación por los déficits que arrastran en el campo minero y en otros rubros, querido Guido. El Estado ha fracasado en cuanto a su política de estatización aquí en Bolivia, querido Guido. Bueno, no solo en Bolivia, el Estado que quiere estatizar y quitar, podríamos decir, actividades que debe desarrollar solo el sector privado, pues es ineficiente, ¿no? Eso está comprobado y no es necesario recurrir a mayor data o a mayor información. El Estado es un mal administrador, el Estado no tiene la visión del emprendedor, el Estado, si bien coloca personas para administrar empresas, muchas veces el objetivo de la persona que está administrando la empresa es generar impacto político y no un impacto gerencial, un impacto empresarial. Una empresa en realidad para que pueda sobrevivir y pueda ser competitiva, tiene que responder a las necesidades del público, del consumidor, tiene que ser efectiva en resolver problemas. En la medida en la que una empresa resuelve los problemas de la gente, esa empresa es valorada por la gente y está dispuesta a pagar un buen precio por el producto o servicio. Cuando el Estado se apropia de las empresas, lo que observamos es una caída en los niveles de calidad, una caída en todos los niveles de rentabilidad financiera y al final es el mismo Estado el que tiene que recuperar nuevamente las empresas y esto genera un hueco que no tiene fin. Si un empresario lo hace mal, quiebra, pues, y él asume todas las consecuencias. Si una empresa estatal quiebra, todos tenemos que pagar el pato, entonces eso no me parece justo desde ningún punto de vista y desde ninguna perspectiva. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es generar seguridad jurídica, seguridad para los ciudadanos, proteger la propiedad y proteger a la gente en el tema de la salud y la educación. Ese es el rol que debe desarrollar un Estado, pero bueno, hay funcionarios estatales que creen que tienen la única verdad y pueden resolver todo y lo que hacen es ser bullies, es decir, abusivos. Fito Barrios nos está escribiendo, Guido, y dice: Nico, buen día. Dice: el gobierno del MAS se acostumbró a enviar indicadores económicos favorables a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otros, que hacen comentarios favorables a nuestro gobierno y nos ponen en un ranking de progreso.
siendo que en el país la realidad es otra. Más del 80% de informalidad nos da la pauta de la mentira del masismo. Dice este mensaje que nos envía Fito Barrios. ¿Qué dices ya casi en el final, querido Guido? Lo que digo es que los organismos internacionales no conocen la verdadera situación de nuestro país, la verdadera situación de la microeconomía. Sí, bueno, revisan datos macroeconómicos y sí es cierto que la economía en términos de actividad va a crecer este año respecto al 2021, pero no analizan qué es lo que está pasando con las empresas. Las empresas en nuestro país, que la mayoría son micro y pequeñas empresas, prácticamente están despidiendo gente porque no pueden ya con las cargas tributarias, con la carga laboral, con la carga patronal, seguir empleando trabajadores. Para un pequeño empresario tener una planilla de sueldos es una bola de fuego, es fuego que quema y no es posible que lo que genera actividad, riqueza y empleo para nuestro país no sea valorado por los políticos de turno. Pienso que el ciudadano que ha hecho el comentario o la pregunta tiene absoluta razón en decir que los organismos internacionales no tienen ni idea de lo que está sucediendo, no a nivel de la macro, sino a nivel de la micro. Y la micro es la que genera producción, y la producción es la oferta. Y lo que produce un país es lo que pueden consumir sus ciudadanos. En realidad, el Producto Interno Bruto de un país es lo que genera las empresas, y eso es lo que puede consumir y disfrutar un ciudadano de un país cualquiera. Si un país produce poco, si las empresas producen poco, los ciudadanos no van a tener un nivel de vida bueno. Guido Capra, director de Nueva Economía. Guido, en el final, en una escala de 1 al 10, ¿qué nota le pones al manejo económico del gobierno de Luis Arce Catacora en estos primeros 6 meses? Para que un gobierno pueda aprobar en términos de manejo económico, tiene que apoyar lo que genera riqueza y producción, tiene que apoyar a sus empresas. Si no apoyan a sus empresas, entonces son gobiernos que se van a aplazar porque no están cuidando la generación de riqueza, de producción y de empleo. ¿Quién va a emplear si no son las empresas? ¿Quién va a producir si no son las empresas? Si se las destroza, el único futuro que nos espera es el futuro de Venezuela. Guido, no me has contestado. ¿Qué nota le pones? Le pongo un 5. A 5, le estás aprobando. Le estás aprobando, Guido. Sí, le pongo un 5 porque apenas son 6 meses y tienen tiempo para reconducir, reflexionar. Y me parece adecuado que no han cerrado la economía a pesar de la pandemia, y muchos empresarios pequeños pueden estar vendiendo sus productos en el mercado con barbijo, está todo eso claro, pero están recuperándose y eso creo que es algo positivo, pero está claro que es algo insuficiente para poder hacer de Bolivia un país más digno. Guido, te agradezco muchísimo, ha sido un gusto tenerte aquí. La próxima, a ver si salimos con más la imagen. Hemos tenido problemas con esto del Zoom, pero la próxima, bueno, ya te estaremos viendo a través de la pantalla. Guido, un abrazo y ha sido un gusto conversar contigo y gracias por regalarnos estos minutos. Gracias, Nico. Siento lo de la cámara, pero bueno, al menos me han podido escuchar. Sí, gracias. Guido Capra, director de la revista Nueva Economía. Amigos, son las 9 de la mañana, 58 minutos. Wow, rapidito el tiempo, ¿no? Rapidito el tiempo y los mensajes que nos van llegando gracias a Fito Barrios. Me estoy olvidando uno. Bueno, todos los videos que están en el canal de YouTube. Está bien, licenciado. Gracias. Yeah.